Bueno, es que los recursos que están, se llegaba hasta la ecuación de continuidad que relacionaba la divergencia de la densidad superficial de corriente y la variación con respecto del tiempo de la densidad volumétrica de carga, y eso era igual a cero. La suma de esos dos era igual a cero. Decíamos que se va a denotar o llamar corrientes estacionarias cuando la derivada de la densidad volumétrica de carga sea cero, es decir, que la densidad no cambie con el tiempo, implicando que la divergencia de J debe ser cero. Y eso se le conoce como magnetostática. Pero ¿qué implica eso? Imaginemos que tenemos una región donde la carga se va a mover únicamente dentro de esa región y tenemos una densidad J que podría ser variable con respecto a la posición o constante respecto a la posición, pero podría o no depender del tiempo. Y queremos calcular el flujo de ese campo J sobre una superficie cerrada, y recordemos que ese flujo es justamente la corriente. Entonces yo defino una superficie cerrada de una forma arbitraria, digamos que voy a tomar parte de ese contenedor donde se mueve la carga y voy a colocar dos tapas lo más distintas posible. Digamos que esta es una y esta es la otra. ¿Sí? Entonces ese va a representar mi superficie cerrada que evidentemente contiene un volumen. Entonces agarro parte del contenedor donde se va a mover la carga y lo que hago es colocarle dos tapas. Entonces, al ser superficie cerrada, puedo definir tres diferenciales de área. Recordemos que para medir un flujo sobre una superficie cerrada, esos diferenciales de área tienen que apuntar hacia afuera del volumen. Y voy a tratar de imaginar que fuese un cilindro para definir únicamente tres diferenciales. Pero debemos entender que si calculo el flujo del campo J, que es la corriente total, que es la integral de superficie sobre esa superficie cerrada, esto lo puedo dividir en tres tramos, ¿no? Porque tengo tres superficies. Es decir, hacer la integral de j punto el de dA1 sobre la superficie 1, y la situación, como es un flujo y acabo de mencionar que la carga está restringida a moverse dentro de ese contenedor, estarán de acuerdo que no hay carga que moviéndose vaya a atravesar el contenedor. O sea que lo que puedo decir es que el flujo que hay sobre la superficie 3 debe ser cero. Es decir, la carga no va a atravesar ese contenedor. Esa es la restricción que establezco. Y esto, por definición del teorema de la divergencia, es igual a la integral de la divergencia del campo J diferencial de volumen integrada sobre ese volumen que está encerrando la superficie S. Ellos que tendrían que estar puntuales. La próxima vez no voy a dejarlos acceder.
Entonces, lo que me está diciendo es que cada flujo individual lo que mide es una corriente. Pues podríamos decir que en este caso por la dirección del diferencial de área, pues básicamente estos flujos estarían midiendo la corriente que está saliendo tanto de la área 1 y del área 2, que son las tapas. Evidentemente, si estoy calculando ese flujo y como el diferencial de área está hacia afuera, estoy diciendo la corriente que está saliendo, pero si ese flujo me da negativo, quiere decir que en realidad va entrando. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es la suma algebraica de las corrientes, porque si da negativo, en realidad lo que me está diciendo que va entrando o va cerrando. Igual yo podría extender ese contenedor y hacer una forma un poco más extraña. Decir que la carga está restringida a moverse dentro de esta porción. Tendría entonces que definir una superficie cerrada, que en este caso ya le puedo llamar de manera más formal nodo. Tendría tres superficies y al final el flujo en las tres tapas, por así decirlo, sería la corriente total, o básicamente la sumatoria algebraica de las corrientes en cada una de las tapas. Entonces, eso lo puedo escribir así, la sumatoria de cada una de las corrientes, ya sean en la superficie 1, superficie 2, superficie 3, y de acuerdo al signo que me dé esa integral del flujo, pues voy a saber que es una corriente que está entrando o saliendo. Pero esto, repito, es una suma algebraica. ¿Por qué? Porque considero el signo. Y esa suma algebraica es igual, en general, a la integral del volumen de la divergencia del campo J. Ahora, ¿qué sucede? Que de acuerdo a lo que ya conocen como las leyes de Kirchhoff y particularmente la ley de Kirchhoff, dice que la sumatoria algebraica de las corrientes en un nodo, porque esto al final de cuentas podemos llamarle nodo, yo puedo poner tres partes o cuatro partes, al final de cuentas, cuántas lugares tenga para desplazarse la carga y subdividirse la carga, que aquí pues la que viene por acá pues, se parte en dos lados, podría poner más, o que tenga dos entradas, dos salidas, etcétera. Eso es irrelevante. Al final de cuentas, todos los términos van a quedar agrupados acá. Pero la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma algebraica de todas las corrientes es igual a cero y aquí evidentemente esto no es cero. Por lo tanto, no se cumple en general la ley de corrientes de Kirchhoff. No es cierta. Ahora, ¿qué debería suceder o qué restricciones podríamos establecer para que sea cierta? Por ejemplo, si sucede que pensemos que la densidad volumétrica de carga no depende del tiempo, o sea que al tener la derivada con respecto del tiempo, pero puede ser dependiente de la posición, esto da cero. Si esto da cero, automáticamente por la ecuación de continuidad, esto sería cero, la otra sería cero. Eso fue lo que se discutió en el video anterior. Entonces, la divergencia de J sería cero por la ecuación de continuidad y evidentemente que si eso es cero, pues en la parte de arriba la sumatoria de corrientes sería cero. Ahí sería cierta entonces o sí se va a cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff.
pero que implica que la variación con respecto al tiempo de la densidad de carga sea cero. Pensemos en una porción, un contenedor y que ahí cae carga moviéndose. Entonces, imaginemos que en cierto instante de tiempo, en este lugar o en un pequeño volumen, yo hago un conteo de para el tiempo igual a cero de un culón. Hay un culón ahí, ese culón eh, cierto tiempo después va a atravesar esta superficie imaginaria. Yo al medir ese flujo, pues sé cuánto es la corriente. Pero en T igual a cero hay un culón. Si en otro tiempo, en el mismo lugar, digamos T igual a 1 y busco la misma ubicación y tomo el mismo volumen, al ser la densidad de carga independiente del tiempo, pues lo que tendríamos aquí es un coulomb. En otra ubicación, de repente, en otra posición, puedo tener que aquí en el tiempo tal, aquí tengo 3 coulombs y aquí tengo los 3. O sea, la densidad de carga puede depender de la posición, de la ubicación, pero no del tiempo. Al menos en este caso, en el caso primero. Quiere decir que si pasa el tiempo, yo veo el flujo y estoy observando para todo tiempo lo que va a ocurrir de aquí a que esta porción de volumen pase por esa superficie y yo mido todo ese flujo, entonces el flujo va a ser igual. ¿Por qué? Porque básicamente estoy midiendo siempre esa porción ubicada en cierto lugar y en cada instante de tiempo voy a tener siempre un coulomb. Por lo tanto, la conclusión es que al medir el flujo del campo J en esa superficie, entonces la corriente va a ser una constante. ¿Sí? La corriente es una constante. Quiere decir que en el caso, o a lo que llamamos justamente caso estacionario, o también llamado corrientes estacionarias, está diciendo que la corriente es constante. Ahora, ¿qué sucede en el otro caso? Cuando la densidad volumétrica de carga no cambia, perdón, cambia con respecto del tiempo. Me quedo muy abajo. Y pongo el mismo ejemplo. Quizás no es la mejor interpretación, pero creo que queda claro con esto. Entonces, si esa densidad está cambiando con respecto del tiempo, quiere decir que en cierta región, en el T igual a cero, teníamos en ese volumen un colón, pero en T igual a 1, como ya la densidad cambió porque el tiempo avanzó, entonces en ese mismo volumen ubicado en el que está acá, en el mismo lugar, ya voy a tener, qué sé yo, 2 coulombs. ¿Por qué? Porque la densidad está cambiando con respecto al tiempo. Entonces, aunque esté considerando lo que está en azul, que está en la misma posición, ya la densidad de carga cambió con respecto del tiempo y ya pues pueden analizar que en el tiempo uno la cantidad de carga que va a atravesar esa superficie pues podría ser mayor o menor que la otra porque la carga cambió. Eso implica entonces que la corriente va a ser una función del tiempo, es decir, no va a ser constante. No va a ser constante. Quiere decir que la sumatoria
de las corrientes no va a ser cero. ¿Por qué? Porque no va a ser cero porque ya tendríamos el caso inicial en el cual esto no es cero. Ahora, pero esto de repente va a ser bastante interesante. Quiere decir que podemos utilizar las leyes de Kirchhoff y funcionan y son válidas únicamente en problemas, en circuitos, si lo quieren ver así, en los cuales las corrientes son constantes, es decir, corriente directa. Y si es continua y si es una función del tiempo, pues lo que me está diciendo esta ecuación es que no. Y creo que esa fue la pregunta que les hice en el grupo. ¿Qué ocurre? O sea, físicamente, desde el punto de vista físico, la ley de corrientes no se verifica. Y lo mismo va a ocurrir con la ley de voltajes. No son ciertas. Alguien me puede decir, bueno, pero es que en circuito 2 solo vemos funciones senoidales que son variables con el tiempo y no nos dicen nada. No sé si se los comentarán. Eh, Imagino que no, porque eso le empiezan a aplicar ley de corrientes, ley de mallas, pero al final de cuentas no es cero. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hasta cierto punto las podemos usar? Porque las están usando y no es que nos vayamos a contradecir a los libros de circuitos, pero en realidad lo que me está diciendo esto es que no necesariamente la sumatoria de eh, las corrientes debe ser cero. La situación, y creo que puse un documento en el aula virtual para respaldar esto, es lo que son llamados los circuitos reales, o sea, los elementos de circuitos en el mundo real. Creo que se llama el documento, lo van a encontrar ahí. No sé cuántos de ustedes ya llevaron máquinas eléctricas. En realidad, máquina tendría que tener como requisito 415. No sé si alguno ya pasó por ahí. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí, me había sacado de la reunión, no sé si solo fue a mí o pasó un error con todos. Pues no lo sé. Bueno, ingeniero, yo quería comentar, bueno, Dígame. cuando estaba mencionando lo de la clase Circuitos 2, que no mencionaban eso, entonces la razón por la que, bueno, ya aplicando, me imagino, en Circuitos 2 nos pasan a utilizar la frecuencia es para poder seguir usando eso de que las corrientes de Kirchhoff se cumplan como en No, corriente los, directa. los, pa- los pasan a utilizar números complejos porque es más fácil. O sea, aquí, no sé si se los dicen ahí, de repente ustedes quieren combinar dos funciones trigonométricas, seno o coseno, entonces es más fácil convertirlas en una sola cuando tienen exponenciales, por esa razón. No es porque sean válidas, ya tiene que ver algo ahí ya, pero ya vamos a, a discutirlo. En realidad, a los que llevan máquinas, cuando empiezan a hablar de un transformador, empiezan a considerar ya efectos de pérdidas, efectos se suelen llamar elementos, o un equivalente real, se le colocan eh, una resistencia interna y un efecto capacitivo. Eh, Eso no lo voy a traer en profundidad, pero sí ya empezamos a hablar de que el hecho de tener una corriente que esté variando con el tiempo empieza a generar efectos dentro del mismo circuito, efectos que eh, hasta cierto punto se desprecian. O sea, pensemos en un resistor y por eso les recomiendo ver el recurso. El resistor viene metido ahí, viene el código de colores y vienen las dos terminales. Eso es lo que normalmente se ve en casi todos los elementos. Vienen sellados y todo lo demás. Pero, por ejemplo, aquí tenemos dos conductores y que están a una distancia
digamos, muy pequeña entre sí. Entonces, para empezar, esto genera o puede verse como una especie de efecto capacitivo en una resistencia, o incluso en un capacitor, o incluso en todos. De hecho, tener aquí las dos terminales que son conductores, que están a una distancia muy pequeña, pues eso es un capacitor. Por dar una idea. Luego, más adelante, se va a entender, cuando veamos la ley de inducción de Faraday, qué otros efectos se va a tener con una eh, corriente variable en el tiempo. Ya hay efectos de inducción y todo lo demás, y eso en realidad es lo que va a darse en un circuito real, en un circuito real. Evidentemente, si esos efectos, ya sea efectos capacitivos o efectos inductivos, que vamos a profundizar algunos más adelante, o que a los que ya llevaron máquinas, que por eso digo que debería ser requisito 415, ya los consideraron en el equivalente real de transformador. Pero esos efectos son justamente lo que hacen que la sumatoria de las corrientes en general no sea cero. O sea, hablando de un caso real. Ahora, ¿por qué en circuitos igual le ponen cero? Porque sucede y se puede verificar, y quizás sí va a quedar fuera del alcance del curso hacerlo, pero básicamente cuando ustedes trabajan con fuentes y que pasan al dominio de la frecuencia, porque tienen el omega t, particularmente se puede probar, se puede justificar que bajo casos donde esa frecuencia sea, o la frecuencia en general de la onda senoidal, que sabemos que 60 o 50 Hz, dependiendo de en qué región esté. Pero cuando esa frecuencia es pequeña, entonces esos efectos son básicamente despreciables, son insignificantes. Pero en el caso de frecuencias grandes, realmente no tengo el dato exacto de qué tan grande tendría que ser, pero lo que sí mencionan casi todos los textos o los manuales es que si son frecuencias de operación estándar, 60 Hz, 50 Hz, esos efectos son casi nulos. Pero ya si van a algún caso donde la frecuencia eh, no sea de ese tipo y sea considerablemente grande, entonces sí. Entonces, por eso lo coloco aquí como comentario, ¿no? El hecho de tener una corriente variable en el tiempo va a generar efectos capacitivos inductivos que a frecuencias pequeñas son despreciables. Entonces, por esa razón es que usamos esa aproximación. O sea que en circuitos 2 son, por así decirlo, o circuitos 1 o máquinas que no consideramos ningún efecto, o bueno, en máquinas sí, pero en circuitos unidos que no consideran ningún efecto electromagnético, como están en una frecuencia pequeña, entonces sigue siendo válida. La sumatoria de corriente va a ser cero. Es evidentemente una aproximación. A frecuencias pequeñas. ¿Sí? Pero a frecuencias grandes ya no es cierto. Ya esos efectos capacitivos, inductivos, ya son más considerables y pues ya deben tomarse en cuenta. Y vamos a ver más adelante cuando veamos la corriente de desplazamiento, pero bastante, ya en el capítulo 20, eh, qué es justamente a lo que es igual, porque si no es igual a cero, tiene que ser igual a algo diferente de cero, y evidentemente aquí tendría que ser una corriente. Porque claro, si estoy sumando corrientes, yo puedo por equivalencia decir que el resultado de esa suma, que no va a ser cero, es una corriente, pero ¿qué? Y lo voy adelantando, se suele llamar esa corriente de desplazamiento. Pero por el momento no surge la necesidad de utilizarla. Por el momento
estamos diciendo que a frecuencias pequeñas las leyes de corriente de Kirchhoff funcionan. ¿Sí? Entonces eso no va a generar algún conflicto con su profesor o su clase de circuitos. Sí, entonces en general, si estamos considerando corrientes que no son estacionarias, pero que están a frecuencia pequeña, la variación con el tiempo es una senoidal con frecuencia pequeña, o son corrientes constantes, yo puedo decir entonces que la integral, que es básicamente lo de arriba, es igual a cero. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta ahí. No sé si alguien está escribiendo. Claro, la idea aquí no es agarrar un circuito de sumatoria de corrientes, sino decir, eh, es como demostrar, sí, si ya no es cerrada, ya, repito, es cero bajo los dos casos, ¿no? De que estamos en corrientes estacionarias o constantes, o la aproximación con frecuencias pequeñas, perdón, corrientes que dependan del tiempo, pero con frecuencias pequeñas. Los libros lo que dicen es las frecuencias de operación normales se consideran que caen en ese caso. Pero si ya no es cerrada, ya no. En general, si ya no es cerrada, ya no. Bueno, la mayoría recordará del capítulo 9, aquella ecuación importante que nos daba las condiciones de frontera. Y entre 21 se les dijo que esa ecuación es tan útil porque para cualquier campo nuevo que vaya, es decir, nuevo en el sentido de aparecer, para cada campo que va apareciendo, pues básicamente es reemplazar y ver qué sucede. Entonces recordemos las ecuaciones del capítulo 9, particularmente la ecuación que relacionaba las componentes normales, que tenía que ver con la divergencia del campo, y existe otra, también en el capítulo 9, que tiene que ver con las componentes tangenciales. Ahora, ¿por qué razón me interesa esto? Bueno, porque yo por el momento podría considerar ese campo F que antes se dijo que sucedía si el campo F es el campo eléctrico, si el campo F es el campo D, si el campo F es el campo de polarización, etc. Aquí lo que voy a hacer es considerar F el campo J, la densidad superficial de corriente. Pero claro, para poder hacer esa consideración, yo debo conocer a qué es igual la divergencia de ese campo. Y en este caso, la ecuación de continuidad al menos relaciona, me está diciendo a qué es igual en general la divergencia del campo J. Entonces, si considero que lo que voy a analizar, a lo mejor lo voy a poner diferente, ponerlo así. Si ahora hago el análisis para el campo J, entonces lo que se tiene es la componente normal, perdón, el vector normal punto J2 menos J1 es igual al límite, cuando h tiende a 0, de h de la divergencia de j. Pero por la ecuación de continuidad, la divergencia de j es, bueno, lo voy a poner negativo afuera.
La divergencia de J lleva un menos la derivada parcial de la densidad, de la derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad de carga. Simplemente despejé de la ecuación de continuidad y de ahí salió el negativo. Como el límite es con respecto de h y la derivada es con respecto del tiempo, entonces podemos hacer un arreglo de sacar la derivada o meter el límite dentro de la derivada con respecto del tiempo. Del lado izquierdo, al hacer el producto punto, saben que son las componentes normales. Y del lado derecho, pues queda el negativo, puedo sacar la derivada con respecto del tiempo, meter el límite ahí, y en realidad aquí queda algo muy parecido a lo que quedaba con el campo eléctrico y con el campo de desplazamiento, el campo D. Recuerden que al considerar ese límite, lo que aparecía entonces era la densidad superficial, evidentemente la que existe o la que está en la superficie de separación de las dos regiones. Pero aquí recordemos que estamos viendo qué sucede con el campo J al pasar de una región 1 a una región 2, donde hubo algún cambio de alguna propiedad. Perdón, aquí en el lado izquierdo ya no son vectores. Entonces el J2 menos el J1, que son las componentes, va a ser igual a menos la derivada de la densidad superficial respecto del tiempo. Podemos ver que el campo J en general no es continuo al pasar una superficie de discontinuidad. Lo podemos pensar así, ¿no? Que tenemos cierta región, tengo una región 1, tengo una región 2, es decir, algo cambió al pasar de la región 1 a la región 2 para decir que son regiones diferentes, algo tuvo que cambiar. Entonces aquí tendría el campo J1 que lo puedo poner en una dirección, qué sé yo, así, y el campo J2. Entonces, si hay densidad de carga en la superficie de separación, que es esta, y esa está cambiando con respecto del tiempo, entonces las componentes normales van a ser diferentes. Ya no va a ser continuo el campo J al pasar de una región a otra. ¿Qué sucede? Este es el caso general, ¿no? ¿Qué ocurre para corrientes estacionarias? Voy a poner entonces qué ocurre en el caso estacionario. Bueno, en el caso estacionario sabemos que la divergencia de J va a ser 0 y de entrada, es decir, desde el paso inicial, ya puedo cambiar esto por 0. Entonces, básicamente ahí tendríamos una continuidad de las componentes normales. Ahí sí serían continuas. Al menos las normales. ¿Podré hacer algo por el momento con las tangenciales? No. ¿Por qué? Porque recordemos que la ecuación con las tangenciales tiene que ver la ecuación en el lado derecho con el rotacional del campo que esté analizando. Y en este caso no tengo por el momento ninguna ecuación que me diga a qué es igual o que me relacione el rotacional del campo J. Entonces no puedo hacer ningún tipo de comentario por los momentos respecto al campo J. ¿Preguntas hasta ahí? Y por lo tanto no puedo, no puedo hacer comentarios con respecto al rotacional del campo J y por lo tanto no puedo hacer comentarios con respecto a las componentes tangenciales del campo J. Con las normales sí. Bueno, veamos que cuando tenemos la ecuación de continuidad,
que habla de una ley pues bastante general, podamos tener la opción de poder distinguir varios tipos de densidades. Por ejemplo, en el capítulo 10 vimos que separábamos a la densidad volumétrica de carga y también a la superficial, pero hacíamos una clasificación en carga libre y carga ligada. Y por lo tanto, eh, se especificaba la diferencia entre los dos y habían ecuaciones que solo eran útiles para las cargas ligadas y la densidad de carga ligada. Igual acá, si considero esa opción de qué sucede cuando tenga carga ligada, pero que esté variando esa densidad con respecto al tiempo, la pregunta sería, porque recordemos que estamos hablando de corrientes, ¿no? Y que una corriente se produce cuando hay un desplazamiento de carga. ¿Será que la carga ligada, que la densidad de carga ligada se va a mover? Es decir, claro, pensemos en el caso de un conductor, ¿no? En el caso de un conductor, dijimos que había un campo, se generaba una diferencia de potencial, había un campo, se producía un campo y eso hacía que los electrones de valencia se movieran en dirección opuesta al campo. O sea que en un conductor podíamos desplazar, arrancar esos electrones de las capas más externas y moverse. También podíamos tener casos de un recipiente donde yo disparaba iones, ya sea positivos o negativos, de alguna forma, pensando en un acelerador de partículas o en varias opciones. Pero la pregunta a ustedes es, ¿la carga ligada se mueve? No pensemos, no pensemos en un movimiento que va a estar circulando ahí en un circuito, es decir, se mueve de alguna forma. Bueno, no dicen nada. La situación es que puede moverse de dos formas. Si pensamos en el dieléctrico, cuando está siendo polarizado el material, recordemos que hay un reacomodo, esto es del capítulo 10, que el dieléctrico es visto como pequeños dipolos, que todos tienen un momento dipolar en diferente. Y el hecho de que cuando se polariza, va a tomar cierto tiempo, pero hay una especie de efecto que produce un campo externo, que hay un momento de torsión y hay quizás una desviación de esos dipolos puntuales. Y en el caso más simple, podemos decir que todos quedan alineados, pero en realidad eso no sucede, pero podrá quedar algún tipo de movimiento o que se vean así de alguna forma no tan lineal, pero que se vean algo como así. Pero al polarizarse se mueven, ¿no? Porque se están alineando. Entonces hay un movimiento, claro. ¿Ese movimiento cuánto va a durar? Pues el tiempo que le toma el material polarizarse. Ahora, se puede saber ese tiempo, depende de un montón de cosas, del material, depende de la intensidad del campo eléctrico, podría ser un tiempo muy corto, podría ser un tiempo muy grande. Pero al final de cuentas, durante se está polarizando el material, la carga ligada se va a mover. ¿De qué otra forma se puede mover? Ya dijimos, o se definió la corriente de convección, y que en el caso más general puede verse la corriente de convección, que agarramos toda la porción de material que puede ser, digamos que ya se polarizó, que está polarizada, agarra el material ya polarizado
y lo muevo de forma mecánica. Agarro todo el contenedor y lo muevo. Y la carga ligada se está moviendo. Si nos concentramos en cualquiera de los dos casos, es decir, sea durante la polarización o cuando ya está el material polarizado, pues tiene sentido más bien considerar el movimiento cuando ya se polarizó, porque ya existe entonces un vector P. De repente, mientras está polarizando, porque igual la carga se está moviendo, decir cuánto es P va a ser bien complicado, porque recordemos que todos los dipolos se van alineando hasta llegar a un punto en que ya quedan con la forma final, ya dejan de moverse y ya queda definido ese momento dipolar por unidad de volumen, que es el vector de polarización. Y cuando ya está definido ese vector de polarización, recordemos que la densidad volumétrica de carga ligada es menos la divergencia de ese vector de polarización. Entonces, claro, si esa carga ligada se está moviendo, particularmente hablando del movimiento mecánico del dieléctrico, entonces yo podría hablar de aplicar la ecuación de continuidad considerando que el único tipo de carga que se está moviendo en el caso de un movimiento mecánico es la ligada. Entonces hablaría de la divergencia de una densidad de corriente ligada y evidentemente de la derivada con respecto del tiempo de la densidad volumétrica ligada y seguiría siendo cero. O sea que aquí no estamos considerando ningún tipo de carga libre, solo ligada. Ahora, si yo agarro esto y lo reemplazo abajo y meto la derivada dentro de la divergencia, en realidad es un paso bastante simple, puedo escribirlo así. Lo que hice, reemplacé la densidad volumétrica de carga ligada, metí la derivada dentro del gradiente, eso es algo que se puede hacer. Puedo tomar decir que es que la resta de divergencias es la divergencia de la resta. Y llegamos a esto. Pero claro, aquí hay una situación eh, no tan simple de analizar. ¿Por qué razón? Porque lo que estoy diciendo es, si la divergencia de algo es igual a cero, es porque ese algo es cero, es la única opción, porque podría ser una constante también. O podría ser algún tipo de vector de tal forma que esté cambiando respecto a la posición, pero que se dé la casualidad que su divergencia sea cero. Pues, de esos ejemplos vieron entre 21 un montón. O sea que la divergencia de algo es cero, no necesariamente quiere decir que ese algo deba ser cero. Hay opciones más generales, pero por simplicidad vamos a considerar que eso es lo que ocurre. Vean que yo podría decir que es una constante incluso, pero la convención de Wagner es considerar que lo que pasa es eso. De manera que se permite definir una densidad de corriente ligada que es igual a la derivada de la polarización respecto del tiempo. Y repito, sería la densidad de corriente evidentemente superficial de polarización. Entonces aquí considerar que cero es una consideración
por así decirlo, de tomar la opción más simple posible, pero no la única. Si ya quiero combinar los resultados y hablar de un caso donde tenga corrientes de todo tipo, pues simplemente hago superposición y digo entonces que la divergencia de la densidad corriente que podemos tener libre y podría haber ligada según acabamos de definir, sería igual a más la derivada con respecto al tiempo de la suma de las densidades de carga libres y ligadas. En el caso de que tengamos las dos. Incluso vamos a ver después que agregamos una más. Bueno, otro punto que quiero mencionar hoy es con respecto a las corrientes de conducción, pero particularmente pensando en un conductor. Ya dijimos que las corrientes de conductores, que la carga se mueve en un recipiente, que pueden ser electrones de un conductor o pueden ser iones disparados a través de un contenedor, como un acelerador de partículas o algo así, o un experimento diferente. Pero si ya consideramos únicamente ahorita el caso de partículas en un conductor, recordemos propiedades que teníamos en un conductor en equilibrio. Sabemos que en un conductor en equilibrio electrostático, es decir, lo que se ve en el capítulo 6 de 321, sucedía que cuando se alcanzaba el equilibrio electrostático, el campo eléctrico era cero y que el volumen o toda la porción es un volumen equipotencial. Y aquí se alcanzaba el equilibrio cuando la carga dejaba de moverse y la carga se acumulaba en la superficie porque la superficie era como el tope. Al día, porque se veía una carga que se movía, la carga se movía hasta llegar a la superficie. ¿Qué sucede si tenemos ahora un conductor, pero con carga en movimiento? Pero claro, esto tendría que seguir, ¿no? Porque si el conductor no forma un camino cerrado o sigue, la carga se va a empezar a tener en algún momento. Para que eso ocurra, entonces, repito, tendría que ser algún tipo de trayectoria que la carga se esté moviendo. Por eso es que dejo los extremos abiertos. Entonces, lo primero que ocurre es que, claro, si tengo un electrón que se movía, entonces se movía por la presencia de una diferencia potencial y esa diferencia potencial implicaba que teníamos un campo eléctrico dentro y ya ese campo eléctrico entonces no va a ser cero. Y ya el contenedor no es un equipotencial. Pero claro, si me quedo en ese caso, yo digo, bueno, tengo la porción del conductor y hay un electrón, digamos, le voy a poner Q, pero evidentemente es un electrón. Si tengo entonces un campo que va hacia allá, y si esta es una carga negativa, entonces la fuerza que va a experimentar esa carga tendría que ser en dirección opuesta porque la carga es negativa. Y claro, tendría que haber una diferencia potencial entre dos extremos cualesquiera.
¿Por qué? Porque ya dijimos que no es equipotencial todo. Entonces, si yo tomo el potencial entre dos puntos, esa diferencia de potencial no es cero. Lo que sucede entonces es que, claro, si yo quiero tener la carga moviéndose y para el caso más simple considerar que quiero tener una corriente constante, yo debo tener entonces, empiezan en un circuito con una fuente y un resistor el más simple posible. Si quieren que la corriente sea constante, pues la diferencia potencial o el potencial de la batería tiene que ser constante. Pero claro, mantener todo eso constante requiere energía. Mantener esa corriente constante, mantener esa diferencia de potencial constante requiere energía. Y claro, esa energía yo la puedo medir la relación del trabajo que es que se efectúa sobre la carga entre la carga. Y eso es lo que vieron ustedes en 200, que se conoce como FEN, la fuerza electromotriz. Es simplemente la relación entre el trabajo que se efectúa sobre la carga dividido entre la carga. Pero claro, si estamos considerando que esa energía proviene de una batería, por así decirlo, y tenemos una trayectoria cerrada, el trabajo que estaría midiendo es el trabajo sobre esa carga, que es un electrón, en ese camino cerrado. Y claro, yo el trabajo sobre la carga lo puedo calcular porque tengo la relación de fuerza y esto puedo decir entonces el trabajo es la integral de la fuerza punto ddr y va a ser en un camino cerrado dividido entre Q. Si yo meto la Q a la integral, esto es básicamente la integral de E punto ddr. Pero la situación es que saben que el campo E, o al menos en 321, es conservativo. De forma que si fuera conservativo, esto sería cero. Pero el problema es que no puede ser cero. Porque básicamente la relación de energía que está proporcionando la batería, estaríamos diciendo que esa proporción energía que se convierte en trabajo entre la carga debe ser cero y no es cierto. La energía proporcionada no es cero, la energía proporcionada a la batería. Entonces, la conclusión es que esto no puede ser cero en todo el camino cerrado. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que podemos dividir es el campo en dos lugares. El lugar, vamos a ver, llamar el campo 1, que es el conductor, y el campo 2, que es dentro de la batería. Y la situación, en este caso, que la batería, recordemos, que es una situación química, la que está produciendo esa energía, que evidentemente hay un desgaste o no, pero es una reacción química que está produciendo la energía, entonces es por esa razón que ese campo dentro de la batería es el que no es conservativo. El otro sí. Entonces, al final de cuentas, si yo tengo la fuerza electromotriz, yo puedo separar el campo en dos porciones o en dos tramos. Un campo que es conservativo, que ese campo sería fuera de la batería, y otro campo que no es conservativo dentro de la batería.
Y claro, yo hago la trayectoria, es la misma trayectoria cerrada para ambos, ¿no? Solo que evidentemente el campo E1, al tomar el camino cerrado, y solo veo el efecto del campo E1, como es conservativo, entonces este va a ser cero. Claro, porque el campo E1 lo puedo definir en todo el camino, solo diciendo el campo E1 en una porción que no incluye la batería, ese integral va a ser cero. Ahora la otra no. Es decir, que si yo hago la integral de este campo en toda la trayectoria, solo de ese campo, entonces, eh, perdón, lo voy a hacer en dos partes, así mejor. Así. Digamos que lo escribo primero así, E1 y E2. Luego digo, el E1 solo lo restringo afuera de la batería y mantengo el camino cerrado. Y el E2 solo está dentro de la batería. Entonces puedo eliminar el hecho de que sea cerrado porque ya en ese sentido ya no sería cerrado. Pero entonces lo importante es que el campo conservativo, esa integral va a ser cero y por lo tanto la FEN sería la integral del campo que no es conservativo dentro de la batería. Claro, y aquí tiene que ver nuevamente con circuitos, ¿no? En realidad uno no está considerando lo que sucede dentro de la batería y al final de cuentas va a ocurrir algo más o menos similar que con la ley de corrientes. Pero para fines prácticos, y esto es importante, para fines prácticos no vamos a considerar, al menos ahorita, ese campo no conservativo. Porque claro, si ya estoy diciendo que el campo, la contribución de esos E1 y E2 no es conservativo, ya se pierden un montón de propiedades. Quizás el hecho de que sea conservativo implica que E es igual a menos el gradiente de un potencial y que además implica que el rotacional de E es igual a cero. O sea, si es conservativo se cumple esto. Si no, pues ninguna de las dos va a ser cierta. Entonces podemos considerarlo de dos formas. Número uno, que no vamos a tomar en cuenta ese campo dentro de la batería. Número dos, que para fines prácticos del circuito, la trayectoria en que estamos trabajando no va a incluir la batería. Pero entonces despreciamos ese campo eléctrico que únicamente va a ser no conservativo dentro de la batería. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, sé que estoy un poco sobre la hora ya, pero no. Bueno, corto la transmisión entonces, la grabación.